Muy buenos días. Siendo las 7:05, vamos a dar inicio a la actividad de gran seminario del Servicio de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. El tema que nos reúne el día de hoy es el manejo perioperatorio del paciente oncológico. Yo soy Lisandro Núñez Ortega, médico de la Universidad del Valle y residente de primer año de Anestesiología de la Universidad de Antioquia. Mi asesor para esta charla fue el doctor Héctor Arroyave, a quien agradezco todas las recomendaciones que me dio para la realización de la misma. Entonces vamos a empezar con los objetivos. Los objetivos que nos hemos planteado para esta charla son tres. Primero vamos a hablar de las generalidades del impacto de la patología oncológica en nuestra población. Nuestro segundo objetivo es la optimización del paciente oncológico en el preoperatorio, es decir, todo lo que vamos a hacer en la valoración preanestésica, todas las consideraciones particulares que tiene este tipo de pacientes. Y el tercero es, se los dejo a manera de pregunta, el manejo perioperatorio del paciente con cáncer. ¿Puede mi técnica anestésica impactar en recurrencia y sobrevida del paciente oncológico? Es algo que vamos a tratar de resolver al final de la charla. Entonces, primero algo de historia, obviamente. ¿Por qué cáncer? Realmente el cáncer ha estado con la humanidad desde siempre. En el antiguo Egipto, en papiros de 1600 años antes de Cristo, ya se realizaban algunas ilustraciones que corresponden a lesiones muy probablemente metastásicas. No se escucha, no se entiende. ¿Ahora se escucha un poco mejor o lo mismo? Entonces, ya en el antiguo Egipto se describían este tipo de lesiones muy probablemente metastásicas. Hacia 400 años antes de Cristo, ya en la antigua Grecia, se acuñó el término de carcinos, que es cangrejo de río, por Hipócrates. La razón por la cual se le dio este nombre es porque las lesiones tumorales suelen ser, al igual que un cangrejo cuando agarra a su presa con las tenazas. Asimismo, las lesiones tumorales se adhieren a los tejidos circundantes cuando invaden. Entonces, a manera de analogía, se decidió que este tipo de patologías se les iba a considerar como el cangrejo. Ya cuando esto se pasó al latín, cáncer es cangrejo en latín. Entonces, por eso se acuñó este término y de ahí proviene la palabra. Ya Galeno, muchos años después, dijo que el cáncer era un tumor que se extendía. Inicialmente hizo la descripción en seno, pero se extiende para todas las otras lesiones sólidas. Entonces, primero algo de epidemiología a nivel internacional. Lo que quiero destacar con esta diapositiva es que en hombres el cáncer más común es el de próstata y en mujeres el de mama. Sin embargo, de esos 238.000 casos anuales de cáncer de próstata, vemos que la mortalidad son 29.000, menos del 10%. Entonces, primera conclusión grande, muchos hombres se enferman de cáncer de próstata, pocos mueren de cáncer de próstata. Van a morir de enfermedades cardiovasculares o de alguna otra cosa. Sin embargo, hay otros tipos de cáncer como el de páncreas que afecta a 22.000 hombres y de esos 22.000, 19.000 van a morir en el primer año. Es decir, que este cáncer cuenta con una letalidad mucho mayor. Probablemente si alguien enferma de cáncer de páncreas sí va a morir de esto. En mujeres es más común el de mama, pero también está el colorectal, el pulmonar, el de útero, pero no de cervix, como ocurre en nuestros países un poco más subdesarrollados, sino que ya es de cuerpo uterino. Cuando vamos a Colombia, vemos que muchas cosas son similares. Primero, que el cáncer de mama y de próstata son los más comunes, pero ahí ya viene el cáncer de cervix, que como vemos es probablemente un fracaso de nuestros programas de tamizaje, dado que si esta lesión se identifica cuando está in situ, pues no va a llegar hasta lesiones cancerosas avanzadas. Y otra cosa importante es que tenemos el cáncer de estómago aquí en quinto lugar, que dependiendo de la estadística puede ser incluso el cuarto, que es algo que no es tan frecuente en otros países. Entonces, las razones que explican esto, hay múltiples teorías, hipótesis, pero digamos que esto escapa al objetivo de esta revisión. Sin embargo, debemos ser conscientes que existe una alta probabilidad de que en algún momento nos toque montar un paciente con una gastrectomía por un cáncer gástrico. Esto en cuanto a mortalidad, mama, próstata. De próstata está alto porque hay muchos casos, entonces por volumen se los lleva. Y a nivel de Antioquia,
tenemos que la incidencia es mama, próstata, pulmón y cervix, y la mortalidad es pulmón primero, mama, próstata y cervix, con una tasa que va entre 14 y 20 por 100.000 habitantes por cada uno de estos, teniendo en cuenta que Antioquia tiene de 7 a 8 millones de habitantes, para que hagan más o menos cuentas de cuántos pacientes oncológicos hay. ¿Pero por qué es importante esto? Porque de todos estos pacientes que tienen cáncer, hasta un 65% van a ir a cirugía. Y si hablamos de lesiones sólidas específicamente, ese número se acerca al 80%. Es decir, que debemos saber las particularidades que envuelven a este paciente. Por eso el motivo de esta reunión esta mañana. Entonces, primero, los mecanismos del cáncer. El cáncer se da por acumulación de mutaciones genéticas que no se pueden corregir de forma adecuada. Hay una disregulación de la proliferación celular. Tenemos un oncogen que se activa. Y generalmente el P53, que es como el vigilante del DNA, empieza a fallar. Entonces, no se pueden corregir todos los daños que se van acumulando en el DNA. Se altera la estructura del mismo. Y esto lleva a que se formen las células cancerígenas que evaden la respuesta inmune y van a invadir otros tejidos. Entonces, básicamente es esto. Tenemos una célula normal y una célula con el P53 alterado. Cuando la célula anormal empieza a dañar su DNA, este P53 que está bien va a hacer una de las tres cosas. O que la célula se vuelva senescente, es decir, queda como inactivada metabólicamente, que la célula corrija su daño y en caso de no poderlo corregir irá a apoptosis. Cuando este P53 está malo, entonces esta lesión no se va a corregir y vamos a tener una lesión que va a avanzar. Sin embargo, los mecanismos del cáncer son mucho más que eso. Hay múltiples teorías, mecanismos fisiopatológicos, y aquí vemos, por ejemplo, que para que se desarrolle un cáncer tiene que haber evasión de la respuesta inmune, tiene que haber una señalización aumentada, tiene que haber una disregulación de procesos energéticos celulares, tiene que haber resistencia a la muerte celular, tiene que inducir angiogénesis, tiene que haber una inestabilidad genómica. Entonces es mucho más complejo de lo que se ve a simple vista. Otra cosa importante es que para los oncólogos, bueno, para todos los médicos en general, es importante conocer que los procesos oncológicos se suelen clasificar de acuerdo al patrón TNM, donde T habla del tamaño de la lesión. Cuando está in situ es T0, cuando es menor a 3 centímetros es T1, cuando es mayor a 3 centímetros es T2, cuando tiene cualquier tamaño pero está cerca de la vía aérea es T3, y cuando ya está localizado dentro de la vía aérea o invade estructuras como el corazón o el esófago es un T4. El N hace relación a los ganglios linfáticos, es un N0 cuando no hay compromiso linfático, N1 cuando son los que están más cercanos pero no pasa la línea media, N2 cuando están lejanos pero siguen estando en el mismo hemicuerpo, y N3 ya cuando pasa al otro hemicuerpo, y la M de metástasis, M0 no hay metástasis, M1 hay metástasis a distancia. Esto es importante porque esto nos va a estadificar nuestra lesión cancerosa, y vamos a ver más adelante que esto es quizás lo más importante a la hora de recurrencia y de mortalidad. Entonces, el tratamiento del cáncer tiene un enfoque multimodal. Está la cirugía, la quimioterapia tradicional, la quimioterapia dirigida con anticuerpos monoclonales y terapia biológica, la radioterapia tradicional, la braquiterapia, que es una radioterapia específica dentro del cuerpo, y terapia de ablación. Para nosotros es muy importante la cirugía. Entonces vamos con nuestro segundo gran objetivo de la charla: la optimización del paciente en su valoración preanestésica. Entonces, saber cuáles son las cosas más importantes de la evaluación preoperatoria del paciente oncológico, que son nutrición, dolor, la parte cardiovascular, si tiene o no tiene masas mediastinales, si tiene compromiso pulmonar, cómo está a nivel endocrino y electrolitos, la parte hematológica y la parte neurológica. Entonces, también es importante saber en qué momento de la enfermedad estamos. Si estamos al inicio de la enfermedad y vamos a llevar al paciente a una biopsia diagnóstica, a extirpación de un ganglio. Si estamos ya en la parte media de la enfermedad, donde ya tenemos síntomas, donde tenemos una enfermedad probablemente que ha invadido tejido circundante, o si estamos frente a una enfermedad avanzada y vamos a un proceso paliativo o a una cirugía curativa, pero ya cuando el paciente está muy enfermo.
Eh, Otra cosa que me pareció importante es que para nosotros el paciente oncológico dentro de la valoración preoperatoria siempre va a ser como sensible en el tiempo. Y sensible en el tiempo por definición es que la cirugía se debe hacer de 1 a 6 semanas. Pero algo que quiero que se lleven de aquí es que el paciente oncológico no lleva días ni meses enfermo. Solo en el cáncer de colon, por poner un ejemplo, desde adenoma hasta carcinoma hay mínimo 8 años. O sea que este paciente lleva mucho tiempo enfermo y por lo tanto optimizarlo en la valoración preoperatoria puede impactar en los desenlaces tanto oncológicos como de morbimortalidad no asociada a la oncología. Entonces vamos a evaluar los efectos directos e indirectos del cáncer, los efectos de la quimioterapia, vamos a hacer una evaluación nutricional completa y vamos a hablar del estado funcional y el control de los síntomas. Porque entre mejor sea la reserva fisiológica del paciente, menores van a ser las complicaciones perioperatorias y los desenlaces oncológicos. Entonces, primero la nutrición, es muy frecuente encontrar al paciente oncológico desnutrido, ya sea por dolor, por las náuseas, por la estomatitis, cuando hay tumores en el tracto gastrointestinal, cuando hay tumores de orofaringe. Además vamos a tener alteraciones metabólicas, vamos a tener hipercalcemia, vamos a tener hipomagnesemia, vamos a tener muchas cosas que van a llevar a ese paciente a desnutrición. Entonces surge la pregunta, ¿mi paciente se beneficia de un soporte nutricional? Realmente los estudios han demostrado que hay 2 pacientes que se benefician de un soporte nutricional. 7 a 10 días de nutrición parenteral en pacientes con desnutrición severa que van a cirugía de una víscera mayor y 1 a 2 semanas de nutrición enteral por gastrostomía o yeyunostomía a pacientes con desnutrición también severa previo a una cirugía oncológica de cabeza y cuello. En los demás pacientes no se ha demostrado que tenga un impacto significativo. Para el oncólogo clínico es muy importante la prealbúmina y la transferrina para determinar el estado nutricional, ya que estos nos hablan de forma aguda, diferente de la albúmina que tiene una vida media mucho mayor y que nos va a dar una valoración objetiva de cómo está nutricionalmente mi paciente en este momento. El dolor. Los pacientes oncológicos tienen un punto difícil de tratar, que es el dolor. La mayoría reciben opioides de larga data y tienen un alto grado de tolerancia, reciben AINES de forma crónica y podemos estar frente a un caso de sangrado gastrointestinal, gastritis y alteración de la función renal. Entonces es muy importante tipificar el dolor, ver si ese dolor es nociceptivo, neuropático, psicogénico, que también puede pasar, y saber que en el intraoperatorio probablemente ese paciente va a requerir unas dosis más altas de analgesia. En cuanto a la parte cardiovascular, hay que hacer una evaluación cardíaca completa, hay que determinar si existe enfermedad pericárdica, coronaria, trastornos de conducción, enfermedad valvular, enfermedad carotidia y si existe cardiotoxicidad por medicamentos. Entonces, primero la evaluación cardíaca, vamos a hacer una historia clínica completa, un examen físico, si el paciente lo requiere, un electrocardiograma y vamos a usar las guías que existen para evaluación de riesgo cardiovascular en pacientes que va a cirugía no cardíaca, ya pueden ser las americanas, las europeas, la actualización o las canadienses, ya eso queda como a criterio de cada anestesiólogo. La enfermedad pericárdica es un ítem importante de esta valoración, ya que el cáncer aumenta el riesgo de enfermedad pericárdica, ya sea maligna y no maligna. Y esto estamos hablando de derrame, taponamiento y pericarditis. ¿Qué pacientes están especialmente en riesgo? Aquellos que reciben radiación a nivel de mediastino y aquellos que tienen metástasis a pericardio, pero la pericarditis constrictiva puede darse en cualquier paciente oncológico. Entonces, ante la sospecha clínica, paciente con ruidos cardíacos velados, con ingurgitación yugular, con una presión de pulso estrecha, deberíamos hacerle un ecocardiograma para determinar si se beneficia de un manejo invasivo de esta pericarditis antes de llevar a cirugía. En cuanto a enfermedad coronaria, trastornos eléctricos y enfermedad valvular, hay que decir que tanto la quimioterapia como la radioterapia aumentan el riesgo de enfermedad coronaria y trastornos de conducción. Entonces, pacientes jóvenes pueden tener ya enfermedad coronaria avanzada solo por el hecho de recibir la quimioterapia. Pueden tener enfermedad valvular, ya sea mitral o aórtica, por eso se debe hacer una adecuada auscultación cardíaca. La profilaxis de endocarditis no se ha demostrado que sea efectiva, entonces no se debe hacer a menos que el paciente tenga antecedente. Y en pacientes que tengan antecedente de radioterapia en cabeza y cuello, tienen un riesgo aumentado de hacer estenosis carotidia y esto puede pasar incluso años después de haber recibido la radioterapia y la quimioterapia. Un punto muy importante es saber si mi paciente tiene cardiotoxicidad por quimioterapia.
Muchos medicamentos que se utilizan en la terapia contra el cáncer producen cardiotoxicidad. Los que más aparecen en la literatura es el trastuzumab y las antraciclinas, donde la más importante es la doxorubicina. Sin embargo, uno como anestesiólogo no conoce mucho estos medicamentos, no los maneja a diario. Entonces, como una bandera roja, todo lo que termine en vicina es una antraciclina y ese paciente va a requerir una valoración objetiva para ver si existe cardiotoxicidad. También hay que ver si hay anormalidades en el electrocardiograma, cómo está la función del ventrículo izquierdo, y en caso de tener falla cardíaca, que estos pacientes son muy susceptibles de desarrollar falla cardíaca, a la hora del manejo perioperatorio debemos tener todas las consideraciones propias que se requieren para este tipo de pacientes. Además, hay muchos de estos agentes quimioterapéuticos que prolongan el QT. Si además mi paciente recibe medicamentos que inhiben la citocromo P450, la 3A4, como el verapamilo, por ejemplo, muchos antibióticos, y además tienen alteraciones electrolíticas propias del cáncer, como la hipomagnesemia, todo esto forma un cóctel increíble para que el paciente desarrolle una torcida de puntas en el intraoperatorio. Pero entonces, todo paciente, cuando vemos la lista de medicamentos, vemos que la doxorubicina y el trastuzumab, listo, son cardiotóxicos. Pero cuando vemos la letra pequeña de cada uno de los quimioterapéuticos, vemos que todos estos tienen efecto cardiovascular. El arsénico produce prolongación del QT, el bevacizumab produce falla cardíaca congestiva, el cisplatino produce arritmias, el fluoracilo produce isquemia y cambios en el EKG y dolor torácico. Entonces, uno no se va a aprender toda esta lista, creo que no es necesario. ¿Qué podemos hacer? ¿Le hacemos ecocardiograma a todos los pacientes? Obviamente la respuesta es no. En el 2013 este autor hizo una revisión en el cual propone un algoritmo de cómo enfocar estos pacientes para determinar si existe o no cardiotoxicidad, que me tomé la libertad de traducir y compartirles en la mañana de hoy. Entonces lo primero es, mi paciente tiene síntomas cardiovasculares, tiene dolor torácico, tiene disnea, tiene ortopnea. Si no los tiene, no hago más pruebas, no necesito electrocardiograma y hago la valoración normal. Si el paciente sí los tiene, debo ver la temporalidad. Estos síntomas se iniciaron antes, durante o después de la terapia contra el cáncer. Si empezaron antes, obviamente no tienen relación con la misma, ya hago la valoración de riesgo cardiovascular de forma convencional, con las guías que ya conocemos, pero si existe la relación de temporalidad, si fue durante o después, entonces ahí debo ver qué agente quimioterapéutico recibe. Y ahí sí me voy a la lista engorrosa que les acabo de mostrar para determinar cuáles son los riesgos. Y de acuerdo a eso evalúo si existe isquemia miocárdica, cardiomiopatía, arritmias o enfermedad valvular y hago la evaluación apropiada para ese paciente. Otro tema importante son las masas cardiopulmonares. Entonces un tumor en vía aérea o adyacente tiene un riesgo de obstrucción. Siempre debo evaluar estridor o cualquier otro signo que me hable de obstrucción. Estas lesiones pueden ser tumores a nivel de tiroides, de tráquea, de esófago, de bronquios o masas mediastinales. La masa mediastinal es un tema que para el anestesiólogo es de vital importancia, probablemente de los temas más importantes del paciente oncológico. Sin embargo, este año, en octubre, hay una charla grande programada específicamente del manejo perioperatorio de las masas mediastinales, por lo tanto en este momento no me voy a extender en su manejo porque ya vamos a tener una hora para hablar de eso en otra oportunidad. Pero saber que estas masas mediastinales pueden comprometer la vía aérea inferior, el corazón y los vasos mayores y pueden llevar tanto a paro cardíaco como a un paro por causa respiratoria. Entonces en la valoración preoperatoria debo ver si existe estridor, disnea, sibilancias, ortopnea, debo hacer un examen juicioso del cuello, ver si existe ingurgitación de las venas o a nivel de tórax, o si existe edema en cara o cuello, y si alguna de estas cosas está presente, este paciente obviamente va a requerir un TAC o una resonancia para valorar vía aérea y un ecocardiograma para ver la función cardiovascular. Y de acuerdo a esos hallazgos me iré por algunas de estas estrategias como fibro despierto, cirugía en ventilación espontánea, y en caso de tener una obstrucción debo reposicionar rápidamente al paciente hacia lateral, hacia crono o sentarlo. En caso de colapso de la vía aérea probablemente se va a requerir una broncoscopia rígida, y en caso de que el colapso sea por causa cardiovascular se ha descrito que estos pacientes incluso pueden necesitar ECMO con un bypass femorofemoral porque no vamos a tener bomba para responder por este paciente. En cuanto a la toxicidad pulmonar, probablemente el medicamento más importante sea la bleomicina. Estos pacientes tienen alteración de su parénquima pulmonar y se requiere una titulación cuidadosa de la FiO2 y los líquidos endovenosos para evitar la sobrecarga.
También en los pacientes que tengan antecedente de irradiación en tórax se podrían beneficiar de un test de función pulmonar. Y recordar que así como tienen riesgo de enfermedad pericárdica, también tienen riesgo de derrame pleural, y si este es sintomático se pueden beneficiar de una toracentesis terapéutica antes del momento quirúrgico. La parte endocrina y electrolitos, vemos que en el paciente oncológico tienen muchos ítems, vamos a abordarlos rápidamente para alcanzar a ver al final cómo podemos impactar en estos pacientes. Entonces, primero, que la mayoría reciben glucocorticoides de forma crónica, ya sea como parte del régimen de poliquimioterapia o para prevención de náusea y vómito o para tolerar las infusiones. Entonces, esto puede enmascarar diabetes, puede exacerbar un diabético que venía controlado, y saber que 5 miligramos de día de prednisona por 3 semanas o su equivalente puede llevar a una supresión del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. La hiponatremia puede ser secundaria a un efecto paraneoplásico por el tratamiento y se ha asociado con complicaciones en el postoperatorio. Entonces puede ser un marcador de alteración de la homeostasis de mi paciente. Debo ver si es una falla cardíaca, o sea, más que corregir la hiponatremia, debo ver cuál es la causa subyacente de la misma. Hasta un 20%, de 15 a 20% de los pacientes con cáncer desarrollan hipercalcemia, y esto podría estar asociado a un síndrome de lisis tumoral. Entonces, cuando se identifica una hipercalcemia, hay que optimizar la hidratación y hay que tratar de normalizar los niveles de calcio antes de llevar a cirugía. La insuficiencia de la suprarrenal puede darse cuando el paciente viene recibiendo corticoides de forma crónica. Solo con 3 semanas ya se puede presentar una supresión, y esto se debe considerar en todos aquellos pacientes que hacen hipotensión sostenida en el postoperatorio a pesar de un manejo adecuado con líquidos endovenosos. Estos pacientes podrían beneficiarse de una dosis de estrés que se calcula a partir de cuánto viene recibiendo el paciente de glucocorticoides. El hipotiroidismo también es muy frecuente en pacientes que tienen antecedente de radioterapia en cuello. Hasta un 50% pueden desarrollar hipotiroidismo en los próximos 10 años después de finalizar la radiación, y esto se asocia con peor curación de heridas, con mayor labilidad de hemodinámica y con algunas alteraciones. Entonces, este paciente debe recibir suplemento de hormona tiroidea antes de la cirugía para evitar estas complicaciones. El síndrome carcinoide se da cuando tumores neuroendocrinos que producen serotonina y algunas aminas vasoactivas, principalmente estos tumores se encuentran a nivel gastrointestinal. Cuando son manipulados en el momento de intraoperatorio, ya sea por el cirujano o incluso durante la inducción anestésica, va a hacer que estas lesiones liberen componentes biológicamente activos como catecolaminas. Entonces este paciente va a presentar flushing, diarrea, taquicardia, arritmias, hiperhipotensión, broncoespasmos, y nosotros debemos estar preparados para esto. Se ha descrito que el otreotide, que es un análogo de la somatostatina, puede tratar estos dos síntomas, y deberíamos tenerlo en quirófano cuando sospechemos que esto se puede dar. Y un punto aparte son el feocromocitoma, que es un tumor neuroendocrino que libera catecolaminas. Se producen las células cromafines de la médula suprarrenal, o también puede estar como un paraganglioma fuera de la médula. Estos pacientes antes tenían una mortalidad muy alta y como tal representaban un reto para el anestesiólogo. Sin embargo, con los planes que se han hecho ahora, en el cual se les inicia el alfa-adrenérgico y el beta-bloqueador en el preoperatorio y se hace un manejo hídrico mucho más cuidadoso, la mortalidad se ha disminuido notablemente. Entonces, para tenerlo en cuenta, obviamente hablar de todas las particularidades del feocromocitoma probablemente tomaría una charla entera, entonces pues ese no es el objetivo. En cuanto a la parte hematológica, el paciente oncológico tiene trastornos de hipercoagulabilidad. De hecho, cuando uno valora en Caprini, el solo hecho de tener cáncer ya le da 2 puntos, que es más o menos el mismo riesgo que tiene un paciente mayor de 75 años. Entonces, estos pacientes se benefician de anticoagulación profiláctica, de medidas mecánicas, tanto en el pre como en el postoperatorio. Otro tema importante son las neutropenias y las leucopenias. Los pacientes oncológicos, ya sea por mielosupresión, por el tratamiento de la quimioterapia, pueden desarrollar neutropenia y con esto ser más susceptibles de infecciones. ¿Cuál es el valor seguro para llevar un paciente a cirugía? Eso no está descrito. Algunas revisiones dicen que con 500 neutros teóricamente es seguro, pero pues yo no sé cuántos de ustedes se animan a montar un paciente con 500 neutros a cirugía. Algunos protocolos de otras instituciones manejan como mínimo 1200 neutros.
Entonces, para que lo tengan en cuenta, la trombocitopenia también es muy frecuente en estos pacientes y hay muchos procedimientos que requieren una adecuada función plaquetaria y un adecuado número de plaquetas. Con 50.000 plaquetas se puede llevar a la mayoría de procedimientos quirúrgicos, pero pues hay unos que definitivamente sí van a requerir muchas más plaquetas. Y en cuanto a la parte neurológica, debemos ver si nuestro paciente tiene síndromes neoplásicos, si existe afección neuromuscular, si va a tener problemas en la extubación, ver si el paciente tiene metástasis cerebrales, porque esto puede ser una contraindicación al menos relativa de la anticoagulación, dado que estos microsangrados pueden llevar a procesos de metástasis, y saber si el paciente tiene riesgo de una ACV, sobre todo cuando tiene lesiones a nivel de cuello o ha recibido radiación en cuello que puede generar estenosis carotidia. Entonces, como vemos, la valoración del paciente oncológico en el preoperatorio tiene muchos ítems que tal vez no sean tan fáciles de manejar, pero ¿qué pasa en la mayoría de ocasiones? Que estos pacientes son valorados por el oncólogo clínico, por su cirujano oncólogo, por el cardiólogo, por el cirujano de tórax, por un jefe encargado de la parte de la quimioterapia, y el anestesiólogo llega como a la última parte, cuando vamos a ver si el paciente es apto para recibir anestesia y para evaluar el riesgo cardiovascular. Entonces, surge una duda cuando estábamos realizando esta presentación, y es: ¿mi técnica anestésica puede impactar en la recurrencia y sobrevida del paciente oncológico? Las cosas que yo hago en el intraoperatorio, dar anestesia regional, dar anestesia total endovenosa, usar lidocaína endovenosa, las transfusiones sanguíneas, todo esto tiene impacto. Entonces, es una pregunta que primero no solo nos hemos hecho nosotros, sino que se la han hecho muchas personas, y cuando se busca la evidencia, vemos que desde 2010 hasta ahora han salido una gran cantidad de artículos que hablan al respecto, acerca de relación entre anestesia y recurrencia y mortalidad, es decir, los desenlaces oncológicos. Entonces, cuando hay tanta evidencia, tanta información, tantos artículos, yo tengo dos teorías. Esto pasa en dos ocasiones: o cuando se descubrió algo nuevo que está sirviendo mucho y todo el mundo está tratando de replicarlo, o cuando definitivamente no sabemos hacer a ciencia cierta qué es lo que pasa y estamos nadando en un mar de desconocimiento y cada uno está dando como teorías acerca de lo que podría estar ocurriendo. Tristemente, en cáncer es más lo segundo que lo primero. No ha habido como algo que tenga un impacto significativo, pero vamos a hablar de algunas cosas que sí son importantes. Más adelante vamos a hablar de este artículo que habla de anestesia total endovenosa y vamos a ver que esto sí parece que va por buen camino. Entonces, lo primero es que hay más dudas que certezas, que hay cosas que han demostrado que sí sirven, otras no tanto, y vamos a hablar en particular de las técnicas regionales y de la anestesia total endovenosa. Entonces, primero, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un paciente con una patología oncológica que va a ser llevado a cirugía y va a ser expuesto a un agente anestésico. Esto va a llevar a una respuesta de estrés que va a activar una respuesta neuroendocrina, en la cual va a haber un componente del eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal y del sistema nervioso simpático, bueno, el sistema nervioso autónomo en general, que va a llevar a una supresión de la respuesta inmune, y esto va a llevar a que haya disminución en la actividad de los natural killer y de los linfocitos TC8 o citotóxicos. Y estas dos células son muy importantes para la respuesta contra las células cancerígenas. Cuando el cirujano invade, cuando lesiona estas células tumorales, tenemos microsiembras de estas células tumorales hacia toda la parte vascular, y estas células se encargan, los natural killer y los linfocitos TC8, de controlar, de destruir todas estas células tumorales. Pero si nosotros hacemos cosas como los agentes anestésicos volátiles, por ejemplo, que disminuyen la función de los natural killer y de los linfocitos TC8, vamos a lograr que estas células tumorales evadan la respuesta inmune y por tanto tienen mayor riesgo de hacer siembras y de metástasis y de recurrencia. Entonces va a haber mayor progresión tumoral y más metástasis. Entonces eso es lo que se tiene desde la parte teórica, ¿cierto? Entonces los estudios in vitro han mostrado
que tanto en natural killers y en linfocitos T citotóxicos, la ketamina disminuye su función y hace que los linfocitos T vayan a apoptosis, o sea que es malo. El propofol se ha demostrado que no suprime la actividad de los natural killers y que en linfocito T antes lo activa para que actúe mejor, o sea que es bueno. El sevoflurane disminuye la actividad de los natural killers y hace que la función de los linfocitos T disminuya y vaya a apoptosis, o sea que es malo. Entonces, pensaría uno a partir de esto, que por ejemplo la morfina suprime por completo la actividad de los natural killers y suprime la actividad de los linfocitos T, y vemos que la lidocaína, por ejemplo, incrementa la función de los natural killers, o sea que los hace más eficientes. Entonces, con estos hallazgos in vitro uno podría sacar teorías muy fáciles, pues sencillo, démosle anestesia regional, utilicemos anestesia total endovenosa, limitemos al máximo los agentes volátiles, pero y además evitemos la inflamación, la activación de toda esta respuesta neuroendocrina con el eje de hipotálamo, hipófisis suprarrenal, evitemos la hipotensión, evitemos las fluctuaciones, los valles y los picos de tensión arterial en intraoperatorio, evitemos la hipotermia, evitemos las transfusiones innecesarias porque a mayor transfusión mayor riesgo de recurrencia, evitemos los anestésicos volátiles, evitemos la morfina porque todo esto hace que la célula tumoral escape pues a la respuesta inmune, y usemos propofol, usemos AINES, usemos bloqueo de nervio periférico, técnicas regionales, optimicemos la nutrición, usemos lidocaína, usemos beta bloqueadores para el control de la respuesta autonómica, porque esto llevaría a eliminación de la respuesta de la célula tumoral. Eso sería lo que uno creería de acuerdo a los hallazgos in vitro. Pero cuando vamos a los estudios, esta tabla que no se ve nada, vamos a tratar de acercarla un poco, habla de todos los estudios que se han hecho, esto es del año pasado, en técnicas regionales. Aquí está el autor, este es el año, este es el tipo de estudios, es una revisión sistemática, es un estudio retrospectivo, observacional, esta es la cantidad de pacientes, este es el tipo de cirugía en el que se usó, colon, abdominal mayor. Estos son los resultados, los outcomes a nivel oncológico, que son principalmente sobrevida, recurrencia y tiempo libre de tumor. Este es el hazard ratio con el cual se determinó si servía o no servía, el intervalo de confianza, y aquí dicen si mostró que sirvió o no sirvió. Negativo es que no sirvió, positivo es que sirvió. Entonces, como la idea no es que los vean todos, se los voy a colocar en color. Lo rojo no sirvió, lo verde sí sirvió. Entonces, cuando uno ve que toda la evidencia no es concluyente, hay estudios que muestran que sí y hay estudios que muestran que no, dice uno, ¿pero qué pasó? O sea, si in vitro teníamos una teoría, si la plausibilidad biológica existía, si las teorías se podían confirmar a nivel biológico y molecular, ¿por qué cuando llegamos a nuestro paciente, por qué cuando vamos a las revisiones sistemáticas, por qué cuando vamos a los metaanálisis esto no se da? De eso vamos a hablar más adelante. Ahora, en cuanto a anestesia total endovenosa, hay un estudio del 2016 publicado en Anesthesiology, donde primero es un estudio retrospectivo, primera cosa, se hizo en el Reino Unido, es decir, se hizo en primer mundo, donde las cosas funcionan un poco diferente, e incluía aproximadamente 7.000 pacientes, y mostró que los pacientes que eran llevados a anestesia total endovenosa tenían una mejor sobrevida y que era estadísticamente significativo comparados con los que eran llevados a anestésicos volátiles, y que esto se vio en el primer año, en el segundo año, en el tercer año, en el cuarto año, de manera sistemática. Y vemos que cuando se hacía el análisis multivariable, el paciente podía hacer ASA 1, ASA 2, ASA 3, podía hacer la severidad de la cirugía 1, 2 o 3, podía tener metástasis o no. En todos ellos se demostró que la anestesia total endovenosa era superior. Sin embargo, sacar conclusiones a partir de un estudio retrospectivo creo que no. Se necesitaría más información antes de decir esto. Pero entonces, lo que hicieron ellos de forma gráfica es que, como uno así viendo le queda más fácil, esto es lo que quiero que se lleven para la casa, bueno, para el quirófano, que son las cosas que podrían estar a favor y las cosas que podrían estar en contra. A favor el propofol, los anestésicos locales y los AINES, y en contra los opiáceos y los anestésicos volátiles. Pero no siempre les va a quedar esto es la incertidumbre. ¿Por qué en todos los pacientes no funciona igual? Entonces, para finalizar mi exposición, los invito a hacer un ejercicio mental. Ustedes van ahorita a quirófano,
van a montar un paciente de 70 años que consultó por un dolor abdominal y tiene una colangioresonancia que muestra una lesión sospechosa de un colangiocarcinoma versus un CA periampular. Lo programan para un Whipple, entonces usted se hace la idea de que va para una cirugía abdominal mayor y cree en todo lo que yo le acabo de decir, entonces le coloca una epidural, le coloca una línea arterial, lo lleva con anestesia total endovenosa, le coloca un BIS, de acuerdo a lo que vimos hace 8 días, por ser un adulto mayor se beneficia de un BIS que esté más cercano a 60 que a 40, le coloca técnicas regionales, le coloca lidocaína, evita las transfusiones, hace un manejo cuidadoso de los líquidos endovenosos y usted se prepara para ofrecerle lo mejor a su paciente, una anestesia de 10 puntos. Pero llega el cirujano, abre y encuentran siembras metastáticas en todo el peritoneo. Deciden cerrar, va a ir a una derivación biliar paliativa y es un paciente cuyo sobrevida o cuyo pronóstico no es superior a 6 meses en el 95% de los casos. Entonces, ¿qué pasó? Todo lo que yo hice se queda en nada, no lo sabemos. Pero les propongo un escenario diferente, hablando de esto de la incertidumbre. Imagínese que ese paciente se abrió, no tenía metástasis, y usted hizo todas estas estrategias de las que yo le hablé, y probablemente, aunque usted no lo crea, ese paciente va a tener menor recurrencia, menor mortalidad, y en los años que le quedan de vida, que pueden ser pocos o muchos, no lo sabemos, va a estar libre de cáncer. Entonces, esa es la invitación que les hago, a reflexionar acerca de eso para el paciente oncológico. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Buenos días. Buenos días. Doctor Lisandro, muy buena su exposición. Quiero referirme al tema de la morfina en relación al manejo del paciente en cirugía de cáncer. Si bien existe evidencia experimental y en el uso prolongado de morfina en relación a las células T ayudadoras, también existe una revisión muy concienzuda del tema de la doctora Valentine, donde afirma que el no atender satisfactoriamente el dolor postoperatorio desencadena una respuesta metabólica de estrés, de hipercatabolismo, que puede ser tan deletérea para el sistema inmune, o sea, un dolor pobremente controlado puede ser incluso más deletérea que el uso de morfina por los 3 a 5 días, que es la historia natural del dolor postoperatorio. Entonces, quiero invitar al público a saber que si bien el método más frecuente de analgesia intravenosa, que es, digamos, el que está siempre al rescate, porque entendemos que las técnicas regionales debe ser siempre parte de un esquema multimodal, pero el uso de las PCA preferencialmente con morfina sigue estando indicado, tiene una evidencia muy fuerte en la literatura, y no porque se disminuyan de forma experimental las células T ayudadoras vamos a dejar de utilizarlas, porque nos podemos ir con este concepto y es el pobre control del dolor lo que más daño a la inmunidad le puede hacer al paciente. Sí, doctora, estamos completamente de acuerdo en que un pobre control del dolor, definitivamente, cuando lo colocamos acá, por eso lo puse primero, la inflamación, tiene una implicación muy grande en cuanto a recurrencia y mortalidad, porque va a hacer que las células tumorales escapen a la respuesta inmune. Entonces, estamos completamente de acuerdo, doctora. Hacerle una mención a Lisandro, es que es un tema muy duro para él, un tema que era retante, lo enfocó muy a gusto de él, hubo que hacerle realmente muy poco porque tenía una inquietud ya clara de lo que quería hacer, simplemente tuvo que modificar algunas cosas, no muy de fondo, sino de forma, pero quiero resaltar eso, lo hizo de manera retante, lo hizo de manera ordenada, con muy buena cantidad de bibliografía apoyando como lo que expone, y yo quiero hacer mención de que fue un muy buen seminario, muy bien trabajado. Muchas gracias, profe.